Salmo 89:11, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. No lleva fruto mientras él no la trabaja, porque no solo posee la tierra que le pertenece, sino también como campo en que hace su labor. Por eso, él cuida de la vid y de los pámpanos. Nunca hubo un labrador tan experto y tan vigilante para su viña como lo es Dios para su iglesia. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Yo soy la vid y mi padre el labrador, vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar todo lo que deseáis. El Dios de amor que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Fácil será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Les invito a que busquen en sus Biblias la lectura bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Les invito a que inclinen sus rostros para orar al Señor. Padre Celestial, con gozo y alegría deseamos recibir su palabra en esta tarde, para nuestro crecimiento espiritual. Le ruego su dirección en la exposición de su palabra, bajo la guía de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos las palabras de Jesús: Yo soy la vid verdadera. Constituyen otra afirmación del tipo yo soy en este Evangelio. Los discípulos ya están conectados a la vid, no por sus obras o su fidelidad a la ley, sino por las palabras que Jesús les habló. Sois limpios, purificados de sus pecados, a fin de que Dios los utilice. El corazón de los discípulos se purifica de su pecado para poder dar fruto. En esta porción habla Jesús bajo la alegoría de una vid con sus pámpanos, del fruto del Espíritu Santo,
que producen los que permanecen en comunión con el Salvador. Antes de entrar al desarrollo del mensaje, quiero explicar el significado, qué es una alegoría, qué es la vid, quiénes son los pámpanos y qué es el labrador. Una alegoría es una ficción en virtud de la cual una cosa representa a otra. En las Escrituras, la alegoría es un método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como vehículo para un segundo sentido más espiritual y aún más profundo. La vid, planta vivaz, trepadora, de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. El pámpano designa de un brote tierno de la vid, lo describe como sarmiento pimpollo. El labrador que labra la tierra, persona que tiene hacienda y la cultiva. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo es la vid verdadera. Como lo menciona el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Es decir, esta vid es genuina, como lo indica el original, la vid, la genuina, la verdadera, la que da fruto conveniente según su especie, no como la viña de Israel. Nos declara en su palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto y lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lugar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré sus cercos y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Nos da a entender que en lugar de dar uvas, esta viña dio uvas silvestres. En Israel habían muchas viñas, pero ahora se concentra en una sola vid o cepa, que es Jesucristo, en él que hemos sido injertados. Su palabra nos corrobora a los Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, todos los que hayan de salvarse por fe en él. Esta vid o viña no es producto espontáneo de nuestra tierra, sino que es plantada por el agricultor. La vid, que es Jesucristo, fue plantada en la tierra cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Evangelio de Juan encontramos en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La vid es una planta que tiende a extenderse mucho. Así también Jesucristo trae la salvación hasta los confines de la tierra. En Isaías 49, capítulo 6, y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaure los asolamientos de Israel.
también te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. El fruto de la vid honra a Dios y también alegra al hombre. Así lo hace también el fruto de la mediación de Cristo. Jesús es la vid genuina, en oposición a la falsificada. De los árboles infructuosos se dice que mienten, pero Cristo es la vid que no engaña. Todo el que a él se allegue quedará satisfecho. Su palabra nos confirma en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 37, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, pues aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes son los pámpanos? Los creyentes. Son como pámpanos de esta vid, y Cristo es la cepa de la planta. La cepa es una raíz que sustenta a las ramas del arbusto o del árbol. A los Romanos 11:18 nos declara la palabra del Señor: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esta planta también le comunica la savia y provee de todo en todo, cuanto al echar flores como el dar frutos. También nuestro Señor Jesucristo lo lleva todo en todo. A los Efesios capítulo 1, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Las ramas o pámpanos de la vid son muchas, pero al estar unidas forman solo una vid. Así también lo vemos en los hijos de Dios. Aún las distancias nos separan, pero el centro de la unidad es Cristo. Hay también un deber que se desprende para nosotros como hijos de Dios, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas, de que Jesús nos llame pámpanos. Él desea que demos fruto. En la vid buscamos uvas, del mismo modo que los creyentes buscamos y deseamos encontrar en ellos un talento, una vida consagrada y un testimonio como hijos de Dios. Estos son frutos de los cuales daremos honor al labrador de la viña y a la cepa o rama que nos sustenta. El labrador, cepa o rama que nos sustenta, es Cristo. Pero también encontramos pámpanos infructuosos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Esto se refiere a los falsos profesantes que pasan por ser pámpanos en Cristo, pero no llevan fruto. No se puede ver que son creyentes genuinos. No buscan al Señor. No hay lealtad, ni fidelidad, ni perseverancia, ni entrega. No son consecuentes con lo que dicen y hacen. Estos son creyentes sin fruto. Pareciera que al estar unidos a Cristo, solo en una profesión externa, no reciben de Él la savia, por lo que no tardarán en secarse espiritualmente. A estos los recogen y los echan al fuego. Creyentes carnales, ociosos y sin fruto, como lo declara en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Aquí está hablando de la iglesia de Corinto. Era una iglesia inmadura, aunque sus miembros habían sido cristianos durante varios años.
seguían siendo bebés en la fe, no queriendo recibir de la palabra del Señor para crecer y sustentar su fe y vida espiritual. Pero la promesa hecha a los pámpanos fructíferos, aquellos que dan fruto, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. La bendición de mayor fructuosidad es el galardón ya existente. Incluso los pámpanos que dan fruto deben ser podados y limpiados para que den más frutos. Aún en nuestra obediencia, fidelidad, servicio, perseverancia, entrega absoluta al trabajo de la obra del Señor, Dios debe podar estos pámpanos y ser limpiados para que no sean engañados de las maquinaciones de Satanás. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice su palabra: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Esto se aplica a todos los creyentes, especialmente a los que muestran su fruto, que viven de la cepa, aquella rama o vid que es Jesucristo. ¿Quién es el labrador? Nuestro Padre Celestial es el agricultor o labrador, aunque toda la tierra es de Jehová. Nos declara en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 89:11: tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. No lleva fruto mientras él no la trabaja, porque no solo posee la tierra que le pertenece, sino también como campo en que hace su labor. Por eso él cuida de la vid y de los pámpanos. Nunca hubo un labrador tan experto y tan vigilante para su viña como lo es Dios para su iglesia. Por eso Dios nos escogió en Cristo. Los Efesios 1:4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y nos lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A los Efesios 1:22. Recordaremos quién es la vid: nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera, genuina, la que da fruto, es la vid que no engaña, y todo aquel que a él se allega quedará satisfecho. ¿Quiénes eran los pámpanos? Los creyentes, quienes están tomados a la mano de la vid que es Cristo. También habían pámpanos infructuosos que no llevaban fruto, y también estaban los pámpanos fructíferos que llevaban fruto. ¿Quién era el labrador? Nuestro Padre Celestial, el que cuida de la vid y los pámpanos. Concluyo diciendo: qué privilegio tenemos de ser parte de esta vid que es Jesucristo. Como pámpanos, que conlleva una gran responsabilidad, no solo de saber que somos pámpanos, sino que debemos llevar frutos, porque estamos tomados de la vid verdadera y genuina, para que nuestros frutos puedan dar la gloria al labrador, que es nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar al Señor. Padre Celestial, le damos gracias por hacernos parte de esta vid que es su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a dar frutos y no soltarnos de esta vid verdadera. También le ruego por aquellos que no conocen esta vid que es Jesucristo, que puedan hacerlo y tomarse de ella para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador.
para el nada yo he hecho esto, si me da dolor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Pasa el día y llega noche, trabajad cuando haya luz. Lo verán y sin reproche quienes sirvan a Jesús. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.